Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar de nuevo acompañándonos en lo que es la segunda edición de esta nueva temporada de los diálogos de escritura. Gracias, como siempre, a esta TEA que nos acoge. Gracias a todas las personas que trabajan en ella y que nos sufren en cierto modo, pero siempre con la sonrisa puesta, a los técnicos y técnicas, a los vedeles, a las vedelas y a todo el personal que nos permite estar aquí dentro y estar cómodas. Hoy no presento yo, hoy presenta una queridísima amiga y enorme poeta, y no solo poeta, que es Aida González Rossi, y lo que va a presentar y de lo que vamos a dialogar, y espero que intervengan también ustedes, porque me consta que muchas de las personas presentes ya han leído el libro, es sobre este pequeño de formato libro, un libro que se titula Carcoma y que carcome mucho y carcome muy bien, tan bien como que este libro está ahora mismo nominado al Premio Setenil, y el Premio Setenil no es el Premio Planeta, no es un premio que se da en lugar de ganarse. El Premio Setenil es un premio que se gana, es un premio con jurados serios, es un premio que no da 1 millón de euros, pues se me fue la edad, no da 1 millón de euros, pero desde luego da un prestigio distinto porque es un premio de relatos específicamente, que dentro del panorama de los relatos escritos en lengua española podríamos decir que está entre los mejores. Desde luego en nuestro país es el que mayor consideración tiene. Y bueno, para mí es un orgullo conocer, es la segunda persona que conozco que ha estado dentro de esa selección, pero es la primera de Canarias que conozco personalmente que haya estado, que esté en este momento en la selección del Setenil. Y yo me alegro muchísimo y espero que no solo esté en la selección, sino que es el librito pequeño de formato, pero muy grande en sus textos, logre carcomer las cabezas de ese jurado y convertirse en el libro premiado. La persona que presenta, ya dije que es Aida González Rossi, y la persona que ha escrito este libro y que está a mi izquierda, pues la conocen ustedes perfectamente, es Llurena González Herrera, Llurena, que hacía ayer una mención en su, no sé si en su Facebook o en su Instagram, a aquellos momentos en los que podíamos hacer los encuentros de minificciones dentro de la librería, que fue una iniciativa que ella inició y gracias a la cual pasaron por la librería grandes minificcionistas de las islas y de otros lugares, y que espero que en algún momento podamos volver a retomar físicamente. Muchas gracias, Llurena, por estar hoy presentando, y muchas gracias, Aida, y te doy la palabra. Gracias a ti, Izaskun, te queremos. Bueno, yo estoy muy contenta de estar hoy aquí por presentar Carcoma, que es un libro que me encanta, y también por acompañar a Llurena y a Izaskun. Llurena es una persona a la que conozco además desde hace mucho tiempo, aunque no sé si ella se acuerda, pero nos conocemos desde que yo era muy piba. De hecho, una de las primeras actividades a las que fui a ver, ¿no?, en la librería de mujeres fue uno de los encuentros de minificción, siendo yo súper pequeña, así que es como, no sé, es como circular también, ¿no?, como los micros. Y bueno, Carcoma, que es este libro del que venimos a hablar hoy, pues es un libro de minificción. Está compuesto por 70, si no me equivoco, microrrelatos, y fue publicado el año pasado por Baile del Sol dentro del marco del Festival Índice, ¿no?, dentro de la colección Índice. Antes de hablar de él, les voy a presentar a Llurena. De hecho, les voy a leer la biografía del libro para no equivocarme en nada. Llurena González Herrera, Santa Cruz de Tenerife, 1980. Es licenciada en Historia y egresada en el Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de La Laguna. Se ha formado también como gestora cultural. Ha publicado en obras colectivas como Fricciones, Señales Mínimas y la trilogía Somos Solidarios, así como en revistas del género breve.
Publicó su primera obra, El diablo se esconde en los detalles, en el año 2016, en la editorial Escritura entre las nubes. Bueno, pues esa es Llurena, que aquí la tienen. Y bueno, empezamos a hablar un poco de Carcoma. Como estamos hablando de un libro que está compuesto por muchos textos, que es algo que, es decir, creo que es importante repasar el hilo, ¿no?, que los une a todos, que es esa carcoma. Al final creo que es bastante difícil, o puede ser bastante difícil, buscar un nexo entre 70 textos, que son muchos, aunque el libro sea tan chiquito. Puede ser difícil, pero en el caso de Carcoma están tan bien hilados que es bastante, si no fácil, es bastante placentero, ¿no? Al final todos los personajes que aparecen en Carcoma son personajes que sufren la carcoma, ¿no?, o que presentan la carcoma de alguna manera, y es un libro que creo que está dirigido, si Llurena me lo permite, a personas un poco carcomidas también, ¿no?, en el sentido de que hay quizás ciertos elementos en los textos que puede costar un poco descifrar si se hace una lectura rápida, pero que precisamente se descifran a través de la carcoma de quien está leyendo, ¿no? Ahora supongo que Llurena nos explicará un poco su concepto de carcoma, pero yo lo entiendo quizá un poco como esa herida, ¿no?, que vamos adquiriendo a medida que crecemos, que nos enfrentamos al mundo, que sufrimos y ejercemos la violencia. Y es precisamente la herida que nos lleva a ejercer la violencia y aguantar la violencia que sufrimos, ¿no? Es como esa especie de bucle. Estos días estuve viendo la película Distancia de rescate, que se estrenó en Netflix hace 2 días. Es la adaptación de una novela de Samantha, a ver si lo digo bien, de Samantha Schweblin, que es un libro sinceramente bastante complicado, pero hay un elemento que me parece bastante similar, ¿no?, a esa carcoma. Hay como un agua que ensucia a los personajes y los enturbia, y precisamente para sobrevivir a esa intoxicación tienen que adaptarse a ella de alguna manera, ¿no? Quizá eso es un poco la carcoma, lo que nos enturbia y precisamente lo que debemos interiorizar para sobrevivir a ella, ¿no? Así que, Llurena, ¿qué es la carcoma? ¿Por qué carcoma? Bueno, primero voy a cerrar el círculo primero que hemos abierto de agradecimientos. Agradecer a todos los círculos de amigos y amigas que están aquí hoy. Por supuesto a Izaskun, porque siempre ha estado muy cerquísima de todo lo que escribo, de lo que publico, y la etapa que vivimos en la librería también fue muy bonita, y a mí también me gustaría retomarla porque, por suerte, creo que hay mucha jornada de escritoras que de una u otra manera también escriben microficción, aunque escriban otras cosas. A Aida, por supuesto, porque creo que era la persona más adecuada también hoy para hacer esa primera presentación, porque el año pasado hicimos una firma con la librería. Y bueno, que no se me olvide, porque es un encargo, aunque Aida ya lo ha nombrado. El libro es fruto del Festival Índice, que se celebra en el TEA cada año, y que bueno, que fue una apuesta de la editorial. Sí, un poco, ¿no? Eso es cosa mía. Fue una apuesta de la editorial Baile del Sol. Cerrado este círculo, empiezo un poco, pues. ¿Lo saco más? ¿Aquí? Perfecto, aquí. Gracias. La carcoma. Cuando yo me planteé escribir este libro, al igual que con el anterior, nació de una manera, fue creciendo y un día le puse nombre. Tenía otra cara, tenía otra estructura y tenía otra identidad, ¿no? Creo que la palabra carcoma tiene mucho que ver con esa imagen de la herida, de la memoria, de la identidad, y a mí me gustaba mucho, después de un primer título como es El diablo se esconde en los detalles, que era larguísimo, me pareció que carcoma era ese tipo de palabras que encierra muchísimas cosas, imágenes, y la identidad, la herida, la experiencia, la memoria, me parece que encerraba muchísimas cosas en sí misma, y la idea del insecto, por supuesto, porque creo que también tiene mucho que ver con lo mínimo, coincidía también con esa imagen del texto breve, y bueno, creo que carcoma, como bien decía Aida, he tenido la enorme suerte de que los textos hablaran entre ellos y que por eso también hay un diálogo interno, ¿no?, con esa palabra que significa tantas cosas para mí.
Precisamente ayer, hablando del libro, me comentabas algo así como que además es una idea que aparece en la sinopsis del libro, en la contraportada. Me comentabas algo así como que te gustaba la imagen, ¿no?, de un patrón que se va viendo en la madera y que se va completando con los relatos. No sé si igual quieres explicar un poco esa imagen o cómo entiendes tú la estructura del libro, el libro como un todo. El libro, aunque nació de otro libro, como repito, pasó con el primero, porque son como círculos que se repiten, lo que decíamos, tiene una estructura. El primer libro no tenía estructura y este sí se divide en secciones. Entonces, esa imagen de la carcoma, ¿no?, la madera carcomida, y la idea de un proceso que es masticar y luego no solo dejar la imagen, sino el desecho, tenía muchísimo que ver con lo que identifican las distintas secciones, ¿no? Hay una que se llama patrón larvario, por ejemplo. La palabra patrón me identificaba muchísimo también con la imagen de la carcoma, ¿no?, de la madera. Esa imagen de la carcoma también creo que identifica otras cosas. Puede ser la memoria, puede ser la identidad, puede ser la experiencia, ¿no?, como heridas de una vida, pero interpretadas de otra manera, ¿no? Pues son como experiencias, pueden ser positivas o negativas, pero es como una línea de vida, ¿no?, como un diario vital de esas experiencias. Me gustaba mucho que lo resumiera y lo contuviera. Sí, es que precisamente es un poco esa idea a la que iba antes, ¿no?, de que al final precisamente Carcoma es un reflejo de quien está leyendo, porque para ordenar, es decir, la carcoma en sí, o si entendemos un poco ese componente violento de los micros y demás, tampoco es algo que esté explícito, es algo que se completa, ¿no?, con quien está leyendo. Esa interacción de quien lee con el libro me parece bastante chula. De hecho, en el libro hay bastantes textos que dan un poco vueltas sobre la idea de leer, sobre la idea de escribir. Y no sé, creo que es interesante entrar en Carcoma también para ver un poco cómo entiendes tú la escritura, ¿no? Y en tu caso, entiendo que tu escritura también se ubica dentro del género negro, ¿no? ¿Cómo compones eso? Es decir, ¿cómo utilizas las herramientas del género negro en el caso de Carcoma? Lo bueno que creo que comparten ambos géneros, el género breve y el género negro, sea desde el punto de vista del thriller, la novela policíaca o una novela de misterio, es que son textos que se tienen que sostener por sí mismos desde la credibilidad, desde la coherencia y demás. Entonces, cuando yo escribí el primer libro, pasé un año escribiéndolo, luego pues seleccioné una serie de textos y bueno, fui descubriendo en mí ese gusto por el género negro, pero desde la crítica también, ¿no? Porque realmente son dos tipos de géneros que se prestan mucho a señalar la realidad desde un punto de vista no solo desde la descripción, la representación, sino también de la denuncia, ¿no? Muchas veces los textos parecen, bueno, son violentos, bueno, pero es que la vida es violenta. En la realidad hay muchos tipos de violencia y esa denuncia está ahí. El juego que me permite combinar ambos géneros me parece muy interesante. Si bien hay gente que defiende a capa y espada, que no tiene espacio, valga la broma, en la microficción, el género negro, porque necesita amplias descripciones o amplias páginas de ambientación y demás, yo creo que al contrario, es un género que defiende mucho la brevedad y que defiende muchísimo el diálogo entre el escritor y el lector, ¿no? El escritor, la escritora, el lector, la lectora. Creo que al final la minificción exige una escritura atenta porque habrá una lectura muy atenta y ese diálogo debe ser a mismo nivel, siempre. Creo que en ese sentido, ya que hablamos de un poco de lo que exigen los textos, ¿no? Creo que es bastante evidente que Izaskun estará de acuerdo, que en Carcoma hay una voz poética muy potente. Es decir, aparte de la intersección entre el género negro y el género breve, también veo una intersección que está ahí en el género breve, que es muy potente, ¿no?, entre esto y la poesía y la voz poética. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Es decir, ¿es algo que es intencionado? ¿Sientes que es una herramienta quizá por la brevedad de los textos? ¿O? Creo que al final va más con la escritura que incluso con el mismo género, porque realmente como soy tan visual cuando escribo, a veces no sé por qué la imagen empieza a adornarse, pero adornarse, me explico, no porque tenga un tono poético está adornado, tiene un aire etéreo, sino porque creo que
es como cuando estás en una película y el plano se va metiendo en la imagen, y creo que es importante saber meter a un lector o a lectora de microficción en la historia, sobre todo en el género negro. Eso me permite muchas veces jugar con la ciencia ficción, crear una realidad que sea coherente dentro del texto, pero también me permite crear una ambientación más ligera, no tan densa de acción, personajes, historia y demás, sino hacerlo un poco como más diluido. Y creo que eso también ayuda a que luego la narración tenga ese golpe de efecto del género negro. Es que precisamente creo que una de las cosas importantes de Carcoma es que muchas veces la acción, es decir, el foco del texto no está en la acción en sí misma, ¿no? En la acción exterior de alguna manera. Son textos brevísimos en los que se crea una ambientación, en los que se desarrollan personajes, en los que te lleva de un sitio a otro, ¿no? Es más, siento al leerlo que son como más acciones interiores, ¿no? Que quizás la acción importante de los relatos es esa chispa de lo que sea o esa revelación de algo que está ocurriendo pero que no se materializa, ¿no? No sé qué opinas. Muchas veces, como lo que intento es reflejar esa realidad en esos chispazos, que bien decías, me adentro en la figura del monstruo, por así decirlo, ¿no? Incluso hay un texto titulado Nosotros éramos el monstruo, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de cuando hablamos de identidad, de memoria, de las imágenes, subvertir los papeles. Muchas veces jugamos con estereotipos y son como cajones que se abren y se cierran y que son inmóviles. Entonces, me gusta mucho desordenarlos y jugar con esa idea, ¿no? Y sobre todo, a la hora de hablar de situaciones o de historias de una manera un tanto cruel, lo que estoy haciendo es llevar al lector un poco al límite para luego sacarlo. Y creo que eso se puede hacer de manera, no sé, como muy, no fácil, pero que se puede resolver, por así decirlo, desde la minificción. Y creo que se puede hablar de muchísimos tipos de realidades jugando y desordenando esos cajones. Es que de hecho, pues hay textos que, como decías, ¿no? Que tiran más a la ciencia ficción, otros que tiran más a género negro puro, otros que tiran más un poco incluso a realismo mágico en ocasiones, ¿no? ¿Cómo conjugas todos esos elementos y creas una línea tan sólida? Es decir, ¿cómo logras ese diálogo entre textos? Porque, claro, estoy muy acostumbrada a entender cómo un poco se arma todo ese tema en poesía, ¿no? Que creo que además la estructura de Carcoma, un poco por los elementos, la simbología que aparece y demás, me hace pensar mucho en cómo se estructura un poemario. No sé, quizás algo que también tiene que ver con el tema de lo breve y demás, ¿no? Pero ¿cómo te enfrentas a ello y qué diferencias hay en cuanto a cómo te enfrentaste en Carcoma y cómo te enfrentaste en tu anterior libro? Voy a empezar a mirar la respuesta. A ver, con Carcoma me pasó lo mismo que con El Diablo, porque es que es un círculo de... volvemos, ¿no? Son libros que vienen de otros libros. Carcoma viene un libro que presenta un premio, que tenía otro nombre en su momento, que no tenía secciones. Pero cuando me planteé escribir Carcoma, yo también pensé en un insectario y creo que está lleno de orden en su desorden y me pareció buena idea hacer, por ejemplo, secciones. Cada sección, como verán, pues algunas están más enfocadas a lo que es el humor, al homenaje. Me gusta mucho esconder ahí como, no regalos, sino como juguetes compartidos con el lector, ¿no? que podemos encontrarnos y charlar con ellos. Pero sí me gustaba mucho la idea de dividir el libro en secciones en función de ese diálogo, ¿no? De un diálogo más humorístico, de un diálogo más crítico. A la hora de escribir siempre juego con lo visual. Me atraviesa, o sea, no soy capaz de muchas veces imaginar la historia de principio a fin, como le pasa a muchísimos y muchísimas minificcionistas, y creo que eso puede tener que ver con lo que decías antes, un poco de esa atmósfera un poco abierta, porque me gusta saber a dónde me va a llevar, ¿no? O sea, cuando ya ves el texto cerrado, y creo que eso es algo que también tiene mucho que ver con la poesía, cuando ves el texto cerrado ya identificas qué mensaje, qué lenguaje, qué diálogo vas a mantener, y creo que con los textos de minificción me ocurre que muchas veces no es que me deje llevar, pero sí estoy abierta hacia dónde quiere ir la historia o cómo quiere ser contado. Creo que eso es una gran ventaja que yo le encuentro, por ejemplo, a la minificción, porque te permite podar y hacer ese juego tan satisfactorio, yo creo, que es luego modificar un texto, incluso quemarlo entero y volver a escribirlo de cero.
Si te parece, estaba pensando que igual estaría bien leer algún texto de Carcoma y comentarlo, ¿no? Ya sé, vamos a hacer, bueno, va a ser yo una lectura al final, pero ya que supongo que habrá gente en el público que no ha leído el libro, creo que sería interesante, ¿no? Poner un poco en palabras tuyas todo lo que estás diciendo y comentarlo, no hacer una mera lectura. A mí hay uno que me encanta, que es muy breve, que está en la página 71, que se llama Álvaro Ricardo Alberto Bernardo. Si quieres lo leo yo o lo lees tú, como quieras, Llurena. Vale. Que tiene que ver precisamente con lo que les contaba, ¿no? de un poco el momento en el que el escenario textual de Carcoma, que es como se define en la contraportada, que me gusta mucho esa definición, pues se enreda con la propia escritura y nos lleva un poco a cuál es la idea que maneja Llurena de escritura, por lo menos en Carcoma, ¿no? O qué puede revelarnos la escritura sobre esa Carcoma. Inventó vidas enteras con sus nombres y apellidos, lugares de nacimiento, estudios, familia y hasta obras publicadas. Las criticó, las simuló, las enalteció y hasta las envidió en secreto. Pero cuando todas las personas que era se reunían en su cabeza, el silencio más atronador resonaba en la página en blanco. Me parece súper potente, además es súper breve y además creo, no sé, era algo que me tenía curiosidad por comentar contigo, porque creo que sí es cierto que hay bastantes personajes de Carcoma cuya acción de alguna manera es huir de sí mismos, ¿no? O salirse de... No sé si eso tiene que ver con lo que comentábamos de la escritura o si... Por ejemplo, en este texto se habla de una cosa que me interesa muchísimo, que son los heterónimos. Me gusta muchísimo la idea de... Porque de hecho, además, el libro lo abre una cita de Pessoa, que siempre ha estado ahí, en el fondo de mi memoria. Yo siempre hago este chascarrillo con la cita de Pessoa porque creo que la identidad es una cosa inagotable a la hora de tratar en la literatura. La imagen, la idea del doble me interesa muchísimo, también he escrito sobre eso. Y los personajes que están en la obra, yo creo que al final sí que mantienen ese diálogo, porque aunque son distintas historias, aunque son distintas perspectivas, hay mil mirillas desde las que observar como un espectador silencioso, todas acaban contando de alguna manera, creo, historias muy parecidas. Porque hablamos de la herida, hablamos del monstruo, hablamos un poco de ese diálogo interno. Y creo que a mí, por ejemplo, al escribirlo y viniendo de otro libro, como decía, ¿no? Haciendo una reescritura para presentarlo a la edición del índice, como decía, me resultó fácil por eso mismo, porque creo que de alguna manera sí hablaba mucho entre ellos y tenía mucho que decirse. O sea, no sé si es algo un poco así como, no sé si es pretencioso, pero creo que realmente a mí los textos siempre me decían algo, siempre había algo que decía, pues sí, este mensaje yo creo que está claro, o la forma de escribirlo creo que al final conseguirá este efecto. Es que precisamente eso que comentas de que quizás un poco todas las historias son parecidas en algún punto, ¿no? Me lleva un poco a la idea de que al final las cosas que ocurren en Carcoma muchas veces son cosas que nos ocurren a nosotras, a quienes estamos leyendo y que entendemos como nuestros secretos más menos confesables, ¿no? Y que al final creo que todas las violencias son parecidas y que todas las violencias que sufrimos y que ejercemos lo son. Y que, no sé, creo que esa es una idea importante en Carcoma, ¿no? El decir, quien está leyendo está preparada o preparado para enfrentar su propia Carcoma o no se lo va a admitir, ¿no? No sé, siento que al final muchos de los personajes de Carcoma podrían leer Carcoma y no reconocerse o no querer reconocerse, ¿no? No sé. No sé si querían leer alguno más para comentar o seguimos con las preguntas, como... Vale. Yo también tenía señalado justamente ese, Aida, entre otros muchos, pero tenía señalado también es que creo que es bastante clave. Álvaro Ricardo Alberto Bernardo, y realmente es que me parece un texto que en su brevedad es extraordinario, porque, bueno, Max Aub hizo esto en realidad, pero con una sola vida, no un heterónimo, sino que inventó una persona, le puso fecha de nacimiento, como hace esto aquí, le puso nombres, apellidos, creó obra por esa persona. Y tiene obra expuesta nada más y nada menos que en el MoMA, ¿no? Una persona que nunca existió, que era un invento. Entonces, me encanta esto y el cierre que le das, ese cierre
que cuando se juntan todos en su cabeza lo que resuena es un silencio atronador, ¿no? Me parece que es un texto excelente, sí, y que viene a hablar mucho de lo que estaba diciendo Aida, de cómo interpela a quien lee y cómo puede ser un secreto inconfesable esas cosas que vamos inventando mientras caminamos por la calle, que podemos ir matando gente o creando personajes que pensamos que nadie debe conocer y que sin embargo ellos los conocen, ¿no? Es que creo que la idea de inventar vidas, aparte de ser una evidente metáfora de lo que es la escritura, de la invención, que en realidad es una recreación reinterpretada, ¿no? Es como la realidad que vivimos y todas las mezclas de las que somos resultado, ¿no? Inventar una vida me parece una de las cosas más interesantes que se pueden hacer, porque está compuesta de tantas cosas que recrearla, crearla, darle vida, que camine, me parece, no sé, una capacidad además, desde el escritor o la escritora que lo haga, maravillosa, porque realmente lo que está haciendo es trasladar ciertos aspectos de su propia persona, obviamente, a otra realidad. Y eso muchas veces no es tan fácil, ni tan creíble, por ejemplo. Tenía aquí marcado otro que me encantó, que creo que además es un buen contrapunto para el que acabamos de leer, porque, como les decía, hay textos en Carcoma pues, en los que la acción es más interior. Sí que hay giros súper potentes, que creo que además eso es algo que tiene bastante que ver con el género negro, ¿no? Pero son giros son interiores, ¿no? Pero sí que hay otros textos en los que sí que hay giros sorprendentes en la trama que te quedas un poco flipando. En mi caso, como este, que es Secreto Profesional, que como que les decía, creo que es un buen contrapunto. Lo leo, si les parece. Todo lo que obtenía eran mínimos sonidos de aprobación cada vez que hacía una pausa entre aquellos pensamientos sin orden ni concierto en su mente juvenil. El psiquiatra observaba ausente su cuaderno sin notas, recordando las imágenes que habían copado la prensa internacional tan solo unos días antes. Calles cortadas, edificios en llamas y cuerpos saltando de ellos. El paciente escuchaba el bolígrafo de su terapeuta temblar y quedaba satisfecho de su dedicación, mientras éste dibujaba en su rostro una expresión de creciente horror. Expirada la sesión, el joven se despide satisfecho como quien vierte en copa ajena sus pecados. La mochila que trajo consigo permanece tras la puerta. No sé, creo que es muy bueno este micro, ¿no? Y antes decías algo así como que sí que no te enfrentas con la trama totalmente trazada cuando escribes un texto o que no sabes qué es exactamente lo que va a ocurrir. Yo me imagino que eso será en algunos casos y en otros no, ¿no? Cuando te surge quizá un texto más redondo, sí que te enfrentas ya teniéndolo trazado o... No sé, es que además hay textos tan diferentes en Carcoma, ¿no? En cuanto a lo que es la redondez de la trama, que me surge esa duda. Por ejemplo, en este caso, hay veces que cuando escribo microficción me centro no tanto en una historia con un principio, nudo y desenlace, ¿no? Sino que realmente me centro mucho, y eso se ve en muchísimos textos, yo creo, en momentos muy, muy breves, en los que, como decía, es como mirar por una mirilla, ¿no? Es como ver algo, y además esto lo hacía, yo creo, muy bien en su literatura, en su microrelato Dolores Campos Herrero, ¿no? Lo hacía, creo que se fijaba en realidades en las que nadie pasa por una vereda y se asoma a ver, ¿no? Porque es un lugar, porque tú vas tu camino recto y no te desvías. Y creo que esa idea de desviarse para mirar donde nadie mira es muy interesante, sobre todo también a la hora de crear. Cuando creé ese texto simplemente pensé en la idea del cierre, ¿no? De el reloj del psiquiatra, el reloj en la mochila, la idea de destrucción, la idea de una persona rota. Eso sí viene más dado. Es verdad que eso sí más... Vienen como las piezas ya en la mesa y solo hay que ordenarlas. Pero es verdad que en otros textos, por ejemplo, las piezas van apareciendo. Eso sí es verdad. Y en los que son así un poco como más ordenados, por así decirlo, sí que lo veo... me gusta buscar el giro, pero sí están más ordenados. Eso sí, y además que lleva mucho trabajo, porque mi microrelato es cortar, traer, llevar, desordenar frases, que es algo que hago mucho, cambiarlas de sitio para ver dónde funcionan. Muy parecido a la poesía, en realidad. Es que al final encuentro muchas similitudes. ¿Y cómo trabajas el tema de, que es otra duda que me surgió leyendo Carcoma, el tema de la voz narrativa, pero en el sentido de, pues aquí me funciona mejor esta perspectiva o
o escribirlo en primera persona, en tercera, ¿no? Porque me resulta curioso que hay textos que tienen como una tercera persona como más aséptica, después una primera persona más cercana, ¿no? Más, no sé. Creo que cuando las describo en primera persona, lo que estoy buscando realmente que el lector o la lectora se ponga al lado del monstruo, vamos a decirlo así, ¿no? Desde la persona que realmente está como rompiendo esas reglas o subvirtiendo mucho la realidad. Porque me parece que es una manera muy interesante de acercarse al monstruo, de decir, mira, mira toda esta maldad o toda esta, no sé, toda esta realidad tan oscura que está aquí enfrente de ti, ¿no? Sinceramente creo que cuando las escribo en tercera persona lo que estoy haciendo es, me imagino, y hay un texto que escribí así muy en ese sentido, como señalando, allí está esta historia, fíjate en ella. Hay un texto, hay dos textos que hablan de una misma situación vivida por dos personas en dos momentos distintos. Entonces me parecía que era un diálogo muy interesante pensar en una secuencia, además, como en el cine, ¿no? Ver incluso la misma situación vivida por dos personas al mismo tiempo contada en momentos distintos. Me parecía que era una idea como muy interesante porque puedo completar la historia de un texto breve desde eso, ¿no? Desde la perspectiva de cómo lo vive una persona, cómo lo vive la otra y cómo puedo ofrecer una imagen lo más panorámica, por así decirlo, de todo el suceso. Creo que ya hablando un poco de la minificción en sí, ¿no? Creo que es muy chulo ese tener que utilizar los mínimos recursos posibles y que tengan una eficacia suficiente como para que el texto quede completo, ¿no? Creo que te decía ayer cuando estábamos hablando que se aprende muchísimo sobre narrativa leyendo minificción por eso mismo, ¿no? Porque al final hay que trabajar en términos de eficacia y sí que es mucho más fácil verle al texto cómo funciona, pero también porque el texto debe funcionar más, ¿no? Hay menos oportunidad de que al final el lector o la lectora se enganche y entienda el texto, ¿no? Creo que eso es importante. Y hablando de minificción, porque a mí me gusta muchísimo el trabajo que haces en redes y en general y el que hacías con los encuentros, ¿no? De difusión de la minificción, que al final es un género que no está en todos los foros, ¿no? No entiendo muy bien por qué, pero quería preguntarte un poco por las referencias. No solo en cuanto a minificción, pero sí que sospecho que va a haber algunas. Así que, ¿qué referencias manejabas en el momento en el que escribiste Carcoma? Que creo que es algo que me interesa mucho saber cuando leo un libro, ¿no? Quizás no las que estás manejando ahora, las que manejaste antes, sino las que estaban ahí cuando Carcoma se estaba gestando. Cuando reescribí el anterior libro y se convirtió en Carcoma, estaba manejando muchísimas, porque además me gusta mucho invertir tiempo y la verdad que lo cumplo, en leer, solo leer. Entonces es un tiempo, como me estaba diciendo ya además ayer un amigo de otra isla que no podía venir y me decía, es que pasas mucho tiempo leyendo. Digo, sí, pero es que estoy escribiendo en mi cabeza también. Entonces creo que es un ejercicio buenísimo de tú estar sembrando, porque es lo que estás haciendo realmente en tu cabeza, y buscar. O sea, por ejemplo, hay una novela que es La cosecha roja de Hamed, que a mí me encanta porque además es que creo que es una obra maestra y me gusta mucho diseccionarla y creo que de cada página puedes sacar miles de efectos, ¿no? De efectos o de formas de narrar ciertas situaciones. Paso mucho tiempo leyendo, invirtiendo en ese sentido, tiempo también escribiendo en mi cabeza. Leo muchísimo género negro, sobre todo novela, pero es verdad que es muy complicado encontrar minificción de género negro como tal, por lo menos en Canarias. Conozco un grupo de escritoras, que son las Señoritas Imposibles, en Chile, que son escritoras de minificción, pero como grupo son escritoras de minificción de género negro, y son un grupo numeroso además. ¿Qué ocurre? Que cuando leo género negro pienso muchísimo en salir de los tópicos. Es algo que me obsesiona porque si en una novela hay espacio para cierto tipo de narrativa, ¿no? De narrativa en el sentido de ir jugando con personajes, ir describiendo cierto tipo de situaciones o ir enfocando la acción hacia cierto tipo de finales, creo que en las lecturas de género negro puedo ir jugando siempre con pues, un misterio de habitación cerrada, por ejemplo,
o con un misterio policial o con un crimen, que siempre lo trato desde el punto de vista de lo breve, ¿no? Como el fogonazo, enseñar ese fogonazo de maldad. Lectura, leo muchísima minificción de aquí de Canarias y también de fuera. Y a raíz del 2020 hice muchísimo contacto con autoras México, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, que me enseñaron muchísimo sobre el género. Empezamos a establecer muchísimas relaciones en la distancia de grupos y de escritoras que hemos hecho. Uno de ellos a nivel nacional, la red de escritoras de minificción. Soy la única española entre las fundadoras y es una cosa que me enorgullece muchísimo porque además, cuando traspasas un poco esas relaciones de escritura con otras escritoras y escritores, también aprendes sobre su escritura y entiendes también algunos mecanismos. Y creo que en cuanto a lecturas, pues siempre estoy leyendo a mis compañeras de las minificcionistas, que nos leemos mucho entre nosotras y también a nivel de península, pues leo muchísimas escritoras, sobre todo una Patricia Esteban-Andrés. Me encanta su escritura negra porque además es muy terrorífica y muy redonda y creo que tiene unas referencias fantásticas. Por poner un nombre, te podría decir, me gusta mucho volver al libro de los niños tontos de Matute. ¿Por qué? Porque me parece que tiene una crueldad con un tema con el que a nadie se le ocurriría ser cruel, ¿no? Pero ahí está ese libro y tengo una edición súper antigua y vuelvo mucho a ella. Noto a Izaskun con ganas de hablar, no sé por qué. No, yo estoy asintiendo porque todos los referentes que ha nombrado pues son extraordinarias y además que efectivamente la lectura es lo único que puede nutrir una escritura de este calado y de esta calidad, aparte de las vivencias propias, ¿no? Pero que se ve muchísima lectura y muchísimos monstruos leídos y vistos, ¿no? Porque como decía antes Llurena, muchas veces parte de imágenes, tiene imágenes clarísimas, que es como si efectivamente lo vieras, ¿no? Como si antes de escribirlo ya estuvieras dentro de esa habitación cerrada o supieras lo que había pasado y lo narras estupendamente bien. O sea que, no, yo estaba viendo aquí el de Dolores porque es uno que me gusta mucho porque vuelve a ese giro en el que no sabes quién es el monstruo, ¿no? Y dice, Dolores, hablaba de su pasado con la amargura del cuerpo molido y los sueños destrozados, los palos de la pobreza y las humillaciones de un borracho. Era dura, una roca que permanecía pese a todas las miserias que vivió. ¿Cómo se vuelve alguien así? Hacía lo necesario cuando nadie ponía los arrestos. Pero ¿quién la sostenía a ella? Sobrevivió porque era la única alternativa a morirse y esa victoria no se la daría a nadie nunca. Era violenta y sus secretos eran la mejor prueba. ¿Quién sabe qué muertos en esta fría y ventosa isla son suyos y cuáles ajenos? Entonces creas un personaje con el que empatizas al principio, ¿no? De pobre mujer que ha recibido palos del borracho en una cosa tan breve y que de pronto le das el giro de sobrevive porque es violenta y tiene sus secretos. No sabemos cuáles son sus muertos ahí, ¿no? Entonces me parece que es fantástica la manera en que le das la vuelta, ¿no? Yo creo que a veces, y me ocurre mucho cuando leo, porque además adoro pasar, lo que decía, ¿no? Invertir ese tiempo aprendiendo. Además, es que lo disfruto muchísimo. Y cuando me preguntan, bueno, ¿pero y cuánto llevas sin escribir? Digo, 2 segundos de que me hiciste la pregunta, ¿no? Es como, no he parado. Creo que hay textos en los que podemos intentar cambiar la realidad y proponer ese cambio, ¿no? No desde la violencia en sí, que la violencia se paga con violencia, pero es una posibilidad. Que si la violencia trae violencia y que muchas veces la manera de sobrevivir es devolver lo que has recibido. Cuando hablo de esa autora, de ese personaje, perdón, hablo de que de un producto, que somos las personas, somos productos de nuestras vivencias y hay vivencias muy complicadas que nos achican y conocemos muchos casos en ese sentido, pero a mí en ese texto sí me gustaba pensar en la idea de mis secretos, qué es mío, qué pecados son míos y cuáles no, ¿no? En ese sentido creo que el personaje sí acaba perdiendo cosas, obviamente, pero creo que también gana otras. Sí.
No sé si te apetecía leer un par de textos, que estaría guay oírlos en tu voz. Creo que habías marcado algunos. Y además estas compañeras, ¿no? Porque me reúno mucho con las compañeras de, bueno, con las señoritas Imposibles y con REM, con Pía Barros y todas estas autoras que son tan activas a nivel, bueno, reivindicativo a todos los niveles, político y demás. Y siempre me decían que este texto como que les llamaba mucha atención, que es lo que hablaba también con Aida ayer, que hay textos que te piden siempre y tampoco terminas de entender por qué, porque ya estás un poco lejos de ellos, ¿no? Este se titula Anhelo. Cuando su hija desapareció, Samuel comenzó a escribirle cartas a diario. Todas las conversaciones que habrían tenido permanecían guardadas en un cajón de su escritorio. Con los años y la desolación, el anciano falleció, heredando su único hijo el hogar familiar. Sergio comenzó a recibir cartas en respuesta a las que su padre nunca envió. Cartas llenas de anhelo y tristeza. La última estaba dirigida a él, avisando que pronto tendría visita, muy pronto. Bueno, este lo escribí en un momento un poco complicado y creo que al final fue más el pasármelo bien escribiéndolo que la historia, que bueno, que tiene su gracia. Señales de auxilio. Latidos en las sienes, sudor frío y visión borrosa. No llegaría a la presentación de su proyecto y la campaña se la quedaría a otro. Su vida consistía en ver el éxito desfilar ante él, distante, inalcanzable. Mientras luchaba por vencer el ataque de pánico que no le permitía salir del parking, imaginó los escenarios de fracaso y recordó su casa vacía, su vida vacía, su ausencia desapercibida. Sus músculos se relajaron, su cuerpo comenzó a recuperarse y pudo apagar el motor. Quitar el freno de mano y cerrar los ojos fueron dos actos instintivos, casi simultáneos, antes de que el vehículo se deslizara por la rampa y ardiera al impactar con la planta inferior, donde estaba situada su oficina. Como quieras. Dime. Si quieres alguno de los que hayas elegido. Sí. Si no leo. Porque tenía marcado uno que me gusta bastante. Bueno, el último de todas formas hay que leerlo porque es El que último le hay que da leerlo, sí. título al libro. Sí, sí, sí. O sea que... Sí, tenía otro, pero si quieres leemos el vale. último. No sé si... Léelo tú si quieres o léelo Vale, tú. sí. Y además porque empieza con esa imagen que, como decía antes Aida, aparte de imagen, es absolutamente poética, ¿no? Es que es muy poético. Carcoma. El cielo tenía ganas de romperse. Parecía un vaso de cristal agrietado. Casi al anochecer, los perros empezaron a ladrar como si tuvieran al mismo demonio delante. Me volví loco. Corrí hacia el bosque, desnudo, con la bruma. Ahora estoy lleno de rasguños y tengo los pies destrozados. El miedo es el peor masticador de tripas. Me está comiendo vivo. Es un terror que sonríe mientras lloro. Recuerdo la imagen de un árbol surcado por asquerosos bichos, devorado, roto y seco, como un muerto cualquiera que te encuentras por ahí tirado. Veo mi reflejo en un charco. Estoy más blanco que el papel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta sensación que no para de crecer? Algo se mueve dentro de mí. Me come vivo. Mastica y cruje en mis huesos. Mis brazos se atrofian, mi piel se endurece, me estremezco y mis hojas caen al suelo. Un lamento lejano crece en mí. Este es muy chulo.
También me gustaba, lo que pasa que ahora no lo encuentro, el de pelo de gato, porque creo que además tiene una imagen como súper poética, el tema del pelo de gato, ¿no? Es como... 83. Bueno, si lo quieres leer y acabamos con ese, si quieres, y abrimos turno de preguntas por si alguien quiere... Yo no conocía esta expresión, esto de pelo de gato, no la conocía. Todo regresa a su sitio. El maíz vuelve a crecer y el viento esconde secretos allí. Agudizo el oído desde mi cama. La última vez me arriesgué demasiado. Cae pelo de gato de este cielo extraño, humedece el campo. Todo vuelve a empezar y solo nos queda esconderlos con la esperanza de que sea el final. Muchas gracias.